Hay un tonel de peces en su fondo. Hay un cipriano quien vela su cantata. Doncella negra que del mar proviene, rompe entre olas, seductora, maja. Entonces baila, gira y encrespa cual voluta, fuego, coralina, alga. Es ciclón o brisa, torbellino en danza. Yemaya hace su Yemaya, Yemaya hace su Yemaya, Yemaya olodo Yemaya es. 7 espaldas serpentean su violeta, 7 rocas verbenan a las aguas, costa y concha rojizas por sus pechos, madre, vientre, regla, virgen fecundada. Virgen de regla, compadécete de mí, Virgen de regla, compadécete de mí. Afroaché comenzó como todos los proyectos de prevención en Cuba aplicando la metodología de educación de pares. O sea que se supone que se trataba de capacitar personas según su grupo, el grupo donde la persona hiciera su vida cotidiana. En la América Latina y el Caribe lo dimos el marco de una red regional que llamamos SIDACULT, que fue creada en el año 2007, donde se integran artistas, creadores, instituciones, expertos, personas que trabajan desde esta perspectiva del enfoque cultural en la prevención. Eso fue muy importante para nosotros porque ya nos vimos reconocidos, porque ya no se vio desde el punto de vista del santero, el santero que viene a... No, ya estábamos apoyados por una entidad. A partir de una experiencia vivida en un evento internacional en el IPK, donde vimos la experiencia que expuso Brasil y decidimos 7 personas con VIH buscar la forma de cómo poderlo llevar a nuestro país. Primero buscarle un nombre a ese proyecto religioso. Afro, de la religión afrocubana, y H, que quiere decir suerte, salud en la religión nuestra. Comprendemos que para tratar la enfermedad, para tratar la epidemia y sus efectos, la discriminación, todas esas cosas, hay que trabajarlos directamente en la comunidad y con procesos y proyectos y dinámicas que se inserten dentro mismo de la comunidad. Afroaché comenzó como todos los proyectos de prevención en Cuba aplicando la metodología de educación de pares. O sea que se supone que se trataba de capacitar personas según su grupo, el grupo donde la persona hiciera su vida cotidiana, en este caso los practicantes de la santería y en general de todas las prácticas afrocubanas religiosas. En el año 2000, después de haber tenido la experiencia de haber vivido, haber participado en un evento internacional aquí en Cuba y vimos una experiencia muy bonita de Brasil y decidimos nosotros también hacerlo aquí. A partir del mes de febrero del propio año empezamos a trabajar en él, buscamos asesoría religiosa, éramos 7 personas con VIH buscando la intención principal de elevar la calidad de vida de las personas con VIH en la comunidad religiosa y elevar la percepción de riesgo de los religiosos en nuestro territorio. Hicimos una investigación para ver los factores socioculturales que estaban presentes en la población cubana
y que estaban asociados con las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida, y la investigación aportó que la religión era uno de los factores que estaban presentes en la sociedad cubana, y que dentro de las religiones las personas que practicaban santería tenían mayor riesgo en ese momento de infectarse. Paralelamente había un promotor que había sido formado por el centro como promotor de salud, que pertenecía a la religión afrocubana. Y él, oyendo todos estos comentarios que habían con relación a los resultados de la investigación, él nos propone que en regla, en su casa templo, ellos habían observado que varios de sus compañeros habían sido infectados por el VIH y tenían preocupación por hacer algo en favor de la prevención. Y así contactamos con el padrino, con Francisco Un, y fuimos a visitarlos para ver básicamente qué era lo que hacían, cómo ellos podían ayudar a la prevención. Durante estos primeros años se trabajó muy fuerte, porque íbamos a las casas de los santeros, a veces nos dejaban dar pequeñas conferencias, conversatorios para ilustrar a aquella gente. En otras casas, no, decida, aquí no se puede hablar nada de eso. Era como una cosa terrible. Inclusive hubo personas que pensaban que yo era seropositivo. El proyecto nos puso un poco en tensión en sus inicios, porque pensamos que no lo íbamos a poder lograr sostener, no íbamos a poder tener sostenibilidad en el mismo, porque cuando empezamos a sentir el rechazo de algunos líderes religiosos, tocamos muchas puertas y nos decían, no tiene nada que ver el SIDA con la religión, como decimos los cubanos, ¿qué tiene que ver el SIDA con la brujería? Entonces eso como que nos trató nos cerró un poco las puertas de algunos templos religiosos. Una de las cosas, por ejemplo, que no sabíamos manejar era la problemática de las personas con VIH, o sea, cómo podíamos ayudar a un santero que ya estando consagrado se infecta con VIH, porque el impacto psicológico, además de que es normal para cualquier persona, lo que significa por el estigma de la epidemia tener VIH, a esto se le agrega que la persona, si no está clara de los fundamentos religiosos, si no está clara de la religión, lo que significa, puede tener lo que yo le llamo un quebrantamiento de esa fe. En aquella época tuvimos muchas barreras, porque se veía el problema de la enfermedad como un gran tabú, se veía el problema de la enfermedad asociada a la homosexualidad, que eso es otro tabú, se veía el problema de la enfermedad que nadie quería hablar. Sin embargo, mucha gente tenía personas enfermas dentro de su familia, no solamente de sangre, sino de santo, y no lo querían decir. Tocar un tema religioso con VIH era algo novedoso, pero más novedoso para algunos practicantes de la religión, lo veían como algo que no tenía nada que ver la religión yoruba con el tema SIDA. Y nosotros tenemos que dar a esas personas el convencimiento de que sí tenía mucho que ver, que había muchos practicantes infectados, muchos consagrados en nuestra religión que tenían VIH y no sentían ese apoyo. En la parte de salud también nos costó trabajo, muchas personas son ateas, que no creen en ningún tipo de religión, y nos costó trabajo hacerle entender qué era lo que queríamos lograr con el proyecto. No era que ellos creyeran en la religión, ni se consagraran, ni fueran tan religiosos como los que estábamos trabajando en el proyecto, sino de ver cómo este proyecto iba a lograr o tratar de disminuir la infección por VIH, por lo menos en la comunidad religiosa. Ahora, ¿qué ha hecho Afroaché? Enseñar desde lo que significa la enfermedad, digamos, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico y de la prevención, enseñárselo a un oriate para que no baste que yo te diga y que yo no te diga tú eres un promiscuo y te cuestiones. No se trata de eso. Se trata de enseñar qué significa y qué implicaciones tiene ese cambio frecuente de pareja.
cuando el sacerdote te puede hablar más ampliamente, más allá de la religión, quedarse en el contexto religioso, dice el Ogdum que no puedes hacer estas cosas, ¿por qué? ¿Qué implica que yo tenga este cambio frecuente de pareja? ¿O qué implica que yo use droga? ¿Qué implica que yo abuse del alcohol? Porque también hay Ogdum que hablan de esto. Y el sacerdote puede dar una explicación amplia sobre cómo el alcohol te puede llevar a una conducta de riesgo e infectarte por VIH. Por supuesto que la persona puede tener la posibilidad de un cambio de conducta. Los oriaté, por la posibilidad que ellos tenían a través de ITA, a través de los registros que hacen, de comunicar la prevención, de llevar la prevención a esas personas. Muchas personas van a mirar si no saben que están enfermos y el oráculo lo indica. El primer impacto que recibí fue darme cuenta de que yo podía ser un elemento activo dentro de este trabajo. Es decir, me entusiasmó, me sorprendió muy favorablemente que yo pudiera hacer algo desde esta posición. Bueno, actuamos dentro de la comunidad religiosa, es la característica que tiene este proyecto Afraché, porque pienso que por la idiosincrasia propia y por las características del cubano, es un elemento fundamental en la cultura cubana. Es por esto que Afraché centra el trabajo en la capacitación de estos líderes, sobre todo los sacerdotes, porque son estos los que median cotidianamente en la comunidad, a través de las consultas religiosas. Todos los santeros, antes de ir al médico, antes de ir probablemente a cambiar de trabajo, antes de mudarse de casa, van a consultarse, van a ver a su padrino. Entonces, ¿qué podremos hacer nosotros como Afraché? Enseñar y darle las herramientas desde el punto de vista científico en lo que corresponde a la infección, a la enfermedad, a esos líderes para que puedan dar la información completa al santero. Afraché no solo trabaja en este sentido, Afraché también forma promotores como yo, que no soy un oriaté, que no soy un babalao, pero soy una persona que me gusta ayudar a mi comunidad y que básicamente trabajo en grupos pequeños. El oriaté y el babalao, la idea de nosotros es que trabajen con la persona que están consultando. El promotor como tal es, en el caso particular mío, es el de llevar lo que es la parte esta de la prevención, los conocimientos adquiridos a través del tiempo en los distintos talleres y actividades como tal de lo que es la prevención en sí a este grupo de personas, tratando de buscar un lenguaje, técnicas, recursos que nosotros mismos buscamos a la hora de abordar estas personas que a veces se les hace un poco más difícil llegar a otros lugares donde se les puede brindar esta información o se les hace más difícil. Nosotros tratamos de buscar un lenguaje, una técnica más adecuada para que ellos logren el mensaje, o sea, entender ese mensaje que nosotros queremos llevarle de la prevención. Entonces tratamos también de eliminar un poco esos estigmas que existen. Como una labor muy necesaria, de mucha entrega, de mucha persistencia. Hay que hacerlo, hay que persistir, hay que volver a insistir en las personas, hay que decírselo una vez más. Y aunque uno a veces piense que en todos los medios se ha dicho ya suficiente, que se ha puesto bastante, siempre te das cuenta cuando interactúas con las personas que nunca es suficiente, que nunca es bastante. Entonces siempre hay algo más que hacer. Los promotores, primero que todo, pasamos un curso de capacitación. Un curso interesante donde aprendemos sobre sexualidad, sobre ITS, sobre comunicación, sobre muchas cosas que nos hacen falta para tener un fundamento y poder comunicar lo que necesitamos, ¿no?, para llegar a la comunidad. Era muy interesante porque empezamos a tener experiencia de muchas personas infectadas, de todo lo que sucedía por el estigma, toda la segregación o toda la marginación, la discriminación
las limitaciones, los problemas que sufrían las personas infectadas por el SIDA. Es tratar de crear condiciones de que haya comunicación entre el promotor, el santero y el público que lo escucha. Porque el santero como tal, aunque no esté educado en la prevención o no esté informado sobre la prevención, es un promotor. Un promotor de conductas, para arreglar conductas, un promotor para mejorar las condiciones, las proyecciones psicosociales de las personas, la forma de verse él ante la sociedad. Me acerqué a personas bien allegadas a mí, que consideré que estaban en conductas y actitudes de riesgo. Les explicaba, les facilitaba literatura, los invitaba a actividades. Se mostraron personas ignorantes del tema. Eso no es conmigo, tú estás loca, estás en la bobería, y simplemente me rechazaban. Siempre insistí porque, vuelvo y te repito, valga la redundancia, son personas allegadas, pero el trabajo no fue suficiente. La UNESCO es un organismo intergubernamental, internacional, global, que tiene un mandato dentro del sistema de Naciones Unidas para la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. Y cuando la UNESCO se asumió al programa de Naciones Unidas,